Bien, para cerrar entonces el desarrollo de esta unidad vamos a terminar retomando algunos elementos sobre educación que ya venimos advirtiendo y los vamos ahora a redondear en esta entrega con la explicación de la reforma Fresco-Noble. Pero ¿cuáles son los caracteres centrales, ¿sí?, de este periodo en relación a la educación? La crítica al laicismo. Recordemos que uno de los males que ellos detectaban o le adjudicaban a la escuela era una escuela sin Dios. Este laicismo va a ser discutido, criticado y va a ser reemplazado, como vamos a ver ahora, por la incorporación nuevamente de la educación religiosa en la escuela en la provincia de Buenos Aires. Por ende se reinterpretó la ley 1420, nosotros cuando vimos en la unidad 4 la ley 1420 dijimos que en ningún momento en la letra se expresaba la palabra laica, sino que permitía que se enseñara la religión fuera del horario escolar. Pues bien, se reinterpreta esa letra de la ley y como no impide en ningún momento que fuera también contenido de enseñanza en la religión, no se considera que va en contra de lo establecido impartir educación religiosa. Esto da lugar a esta actitud del Estado en relación a la educación, a ir adquiriendo un rol subsidiario en materia de política educativa. Este rol subsidiario del Estado en materia de política educativa va a tener que ver no solo con alentar, permitir, avalar la enseñanza de la religión o la creación de escuelas privadas, siempre prioritariamente las confesionales, sino que va a tener uno de sus aspectos, ¿sí?, la cuestión del subsidio en términos de dinero, que lo van a explicar luego, lo van a justificar con el reparto proporcional de los fondos públicos. Pero en este periodo claramente, de la mano del avance de la Iglesia en los sectores del poder del Estado, ¿sí?, el Estado va adquiriendo un rol subsidiario en materia de política educativa. La escuela va a ir tomando el objetivo general de formar individuos entrenados en habilidades prácticas, ¿sí?, y preparados para la aceptación emocional de valores. Recuerden que la segunda parte, ya después de la mitad de la década del 30, recién comienzan a incorporarse algunas enseñanzas que, sin llegar a acompañar el proceso de sustitución de importaciones y de esta incipiente industrialización, van incorporando algunas enseñanzas prácticas. En la reforma que vamos a ver ahora, sí, se incorpora la valoración del saber hacer. Otra característica del periodo, los controles disciplinarios y, sobre todo, la militarización. Recordemos que la Iglesia va constantemente a elevar, a avalar, a ensalzar, ¿sí?, a los militares por ser los poseedores y ser guardianes de la moral necesaria para salvar el país, así lo consideraban. Y la cristianización. Recuerden que la línea de la Iglesia que más se expresa en este momento tiene que ver con el catolicismo integrista. Bien, vamos a... seguimos entonces, cuáles son, tratando de comprender los cambios en la educación, siempre enrolados en lo que hemos dado a entender el retroceso del laicismo. Juan Agustín Justo fue presidente, ¿sí?, entre 1932 y 1938. ¿no? Este proceso de estas elecciones fraudulentas ya lo explicamos en clases anteriores. Se llevó a cabo durante el gobierno de Justo la mayor depuración del cuerpo docente, así como se estableció el impedimento a los alumnos, a los estudiantes del nivel medio, a organizar centros de estudiantes, y se avanzó mucho y creció la privatización tanto en la enseñanza media como en la formación docente, porque la especial preocupación estaba signada por el control del magisterio. Había que empezar a formar maestros con esta nueva lógica, no sirviendo para este propósito y para este tipo de política educativa los maestros normales, porque los maestros normales venían del positivismo, del materialismo, del intelectualismo, del enciclopedismo. No era esa para nada la intención de estos lineamientos de gobierno en la educación. Por eso, en 1936 crean la Federación de Maestros y Profesores Católicos,
una agrupación que no solamente pretendía alentar y ayudar la formación de maestros católicos, sino de agruparlos y representarlos. Acá está indicado en 1934 el Congreso Eucarístico Internacional. Recuerden que nosotros ya lo mencionamos, ¿no?, como uno de los puntos cúlmines del avance de la Iglesia en su presencia, ¿sí?, en los espacios del Estado. Y así llegamos a 1937, donde hay un ministro Noble, ¿sí?, y Manuel Fresco es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se implementa en ella una reforma educativa que va a llevar el nombre, la reforma Fresco-Noble, o así se la va a llamar, ¿no? Las características principales de esta reforma, que ahora vamos a tratar de analizarla, va a tener que ver con la incorporación de la enseñanza religiosa en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con una educación de fuerte carácter nacionalista, vocacional, disciplinador, de la mano de la religión y la militarización de la educación. Miren cuántos elementos ya hemos venido analizando para que poder verlos conjugados en una reforma educativa. Entonces, la reforma Fresco-Noble de 1937, aquí la presentamos, un programa educativo conservador de rasgos autoritarios en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son las principales modificaciones entonces que esta reforma introduce? Ya las venimos presentando. La religión católica como materia obligatoria, ¿sí? El reconocimiento de un papel más destacado de la educación física. Se van a incorporar acá eslogans propios también de los sistemas totalitarios, del mens sana in corpore sano, una mente sana en un cuerpo sano. La disciplina en la actividad física y en los ejercicios militares. Por eso hay una exaltación tanto del hacer, no solo en lo que va a ser la actividad física, sino también en la introducción de algunos elementos preparatorios, o sea, de preaprendizajes de algunas actividades manuales. Y sí va a haber prácticas y ejercicios de carácter militar, como las marchas, las formaciones y hasta, en algunas instituciones, ejercicios de tiro. ¿Cuáles son los principios que están presentes entonces en esta reforma? Es una pedagogía basada filosóficamente en la religión católica, que por supuesto va a cuestionar al racionalismo y el intelectualismo. Recuerden siempre que todo lo que va a venir de la mano de la religión católica va a tener que ver con rechazar la duda, elevar el valor absoluto, no relativizar, establecer jerarquías ordenadas e inamovibles, ¿sí? Por eso, toda la pedagogía basada filosóficamente en la religión va a ir en contra del racionalismo y del intelectualismo. Otro de los principios que van a estar presentes es la superioridad de la escuela al vincularla con el trabajo y la actividad manual, esta valoración del desarrollo físico como expresión de la vitalidad de una sociedad y de una raza. Esto tiene algunos elementos muy en común con la filosofía y los principios que estaban también en boga en aquellos años en la Europa, sobre todo en Alemania, en lo cual basaban algunas de sus estrategias de exterminio, ¿sí?, sobre el pueblo judío, homosexuales y demás, con el argumento de que la raza vital, ¿sí?, la raza más importante y la mejor, tiene derecho a un espacio y debe o puede eliminar a otro. Esas barbaridades, ¿sí?, de la ideología nazi tenían elementos que también se iban filtrando y llegaban, ¿sí?, de forma distinta y mucho más leve a nuestro país. Otro principio de la reforma, la exaltación al amor a la patria, ¿sí?, y sus tradiciones como factor de cohesión de los diferentes sectores sociales. Nosotros acabamos de estudiar qué significaba, ¿sí?, dentro del espiritualismo antipositivista, qué significó para la oligarquía conservadora la patria, la nación, y cómo los elementos que incluían en definir esa nación eran aquellos que dejaban de lado las diferencias y sobre todo los conflictos sociales, porque no incorporaban de ninguna manera ni podían ver que había distintos intereses, distintas identidades o distintos valores, sino que había que homogeneizar en función de un patrón ordenador
único. Esos son los rasgos más claramente autoritarios. Continuamos con algunos principios de esta reforma educativa, ¿no? Manifestaban el interés del gobierno en instaurar un nuevo orden social, donde los fines y objetivos de la comunidad, no del individuo, ojo, comunidad, prevalecían sobre los intereses individuales. Esto viene entroncado desde nuestra primera clase en esta unidad. Corporación, ¿sí? Comunidad, familia como conceptos opuestos a individuos, libertades. Bien, otro principio es la concepción del Estado como totalizador de la sociedad. El Estado es fuerte. Representa un claro intento esta reforma de la subordinación de lo educativo a lo político. Priman los principios, intereses y valores que establece la política por sobre lo educativo. Es más, la educación va a adquirir los moldes de estos principios políticos. Así se llega a la construcción de una pedagogía nacionalista católica. Bien, ¿cuáles son los objetivos, ¿sí?, de la pedagogía nacionalista católica? Vienen de la mano de la rama, repito, del catolicismo que se expresa en este periodo, que es el catolicismo integrista. ¿Cuál es este objetivo? Construir una nación cristocéntrica y corporativa que se basaba en el reino de Cristo y en la defensa de la cultura nacional, centralizando la educación desde la escuela pública. Esta conjunción que se pretendió y que se realizó en esta década fue terrible, porque, como vimos en la clase anterior, hay una asimilación de la nación a la nación católica y hay una utilización de la escuela pública y de este aparato de difusión, ¿sí?, de la educación, de la cultura, que era la escuela pública y el sistema educativo, pasa a ser utilizado por el sector oligárquico conservador para volver a legitimarse en el lugar de dominador, pero resignificando y cambiando, ¿sí?, el contenido de sus discursos y de sus concepciones, en lo que es nación, en lo que es patria, en los valores, pero el interés dominante sigue siendo el de la expresión de la oligarquía, ¿sí?, conservadora. Bueno, ¿qué se proponía esta reforma fresconoble? Conformar una sociedad homogénea, donde se compartiesen los valores y objetivos que desde el poder político se ofrecían como pilares básicos de una buena sociedad. Luchar contra el analfabetismo. Esta década estuvo asignada por serias campañas, ¿sí?, de erradicación del analfabetismo, y también en los discursos que hablaban sobre la importancia de alfabetizar había o estaba plagado de elementos y de conceptos bélicos, porque era la guerra al analfabetismo, eliminar al analfabetismo, el enemigo de la cultura, lleno de conceptos bélicos. Otra de las propuestas que tiene que ver también con caracteres de esta década: crear cooperadoras escolares a fin de vincular la actividad privada con la política estatal de asistencia social. Vamos a ver cómo hay un fuerte accionar de asistencia social como una de las ramas de este Estado interventor, que generaba espacios intermedios entre los padres, la escuela y el Estado. Muy al estilo distinto, pero de la idea de lo que es la corporación como intermediaria. ¿Qué eran? Eran las cooperadoras escolares, en las cuales asistían la actividad y el aporte privado, los padres, el pequeño aporte, el trabajo, la ayuda, ¿sí?, la ayuda del Estado para el sostenimiento, mejora de las escuelas. El otro principio que ya presentamos fue la revalorización de la educación física, con las clases de tiro en algunos casos, y la Iglesia Católica estaba facultada para enviar delegados a todos los distritos escolares de la provincia para cumplir con su objetivo de remodelar el conjunto social. Imagínense, sí, mandaba delegados a inspeccionar o controlar cómo se estaba implementando la reforma, cuál sería el tono de esas visitas. Ustedes tienen también un texto que va a abordar la reforma fresconoble, que es el que escribe Pablo Pinó, y este autor va a hablar nos va a explicar, ¿sí?, cuáles son las estrategias que articula esta reforma, y nos va a hablar de estrategia de renovación, represión y cooptación, y a la vez
¿Qué otros elementos de pedagogía, espiritualismo, va a articular esta reforma en su conjunto? Este autor, Pablo Pinó, este texto es fundamental, que lo tienen que leer para comprender esta reforma, ¿no? Pablo Pinó coincide en calificar este periodo como un periodo restaurador. ¿De qué se restaura? ¿Sí? La oligarquía en el poder, los viejos valores. Bien. Restaurador, autoritario y antirrevolucionario, aunque afirma que estas calificaciones no agotan la riqueza del proceso, que es un proceso mucho más profundo. Y él toma una palabra, un concepto para poder indagar en esta reforma, que es el de imaginario disciplinador. Él afirma que esta reforma pone en marcha el imaginario disciplinador, a diferencia del imaginario civilizador, el correspondiente a un periodo fundacional sarmientino, ¿no? Y también a diferencia del imaginario normalizador, correspondiente estos imaginarios a la educación de fines del siglo XIX. Entonces tenemos estos imaginarios que crearon o que operaron en la construcción de un sistema educativo fueron, según el autor Pinó, el imaginario civilizador sarmientino y el normalizador a partir de la expansión de la escuela normal. Bueno, esta reforma, según el autor, fue capaz de generar un nuevo imaginario pedagógico basado en una nueva pedagogía hegemónica, y también que es el imaginario disciplinador, y a la vez de lograr implementarla con una estrategia que combinaba acciones renovadoras, represivas y cooptativas. Bien, ¿cómo fue posible esto? Recordemos que partimos nosotros que a partir de 1890, entre 1890 y 1900, se asiste a la crisis del sistema educativo. Bueno, en el periodo de 1930 a 1936 se produjo un estallido, una ruptura total del viejo imaginario normalizador que había ordenado el espacio escolar provincial hasta entonces, lo que estuvo acompañado de una diseminación de nuevos elementos que serían rearticulados por esta nueva propuesta. ¿Cuáles eran estos elementos que articuló esta nueva propuesta? La importancia de la formación moral y religiosa, ¿sí? Una nueva concepción de nacionalismo, eso lo vimos, el nacionalismo del espiritualismo de manos de la oligarquía, la innovación pedagógica, como por ejemplo lo fue la escuela nueva. Algo también innovador que tiene que ver con el Estado interventor son las prácticas asistencialistas, las posiciones anti-intelectuales propias del espiritualismo, la educación artística, una especial concepción de la infancia que venía de la mano de la escuela nueva también, una nueva articulación entre escuela y comunidad, como dijimos que podían ser las cooperadoras, la lucha contra el analfabetismo, etc. Y sobre las cuales, sobre todos estos elementos en conjunto, se construiría este imaginario nuevo, disciplinador, articulándose con algunos otros viejos que pervivieron, otros significantes previos, como por ejemplo el higienismo producto, ¿sí?, del discurso médico y del positivismo de fines del siglo XIX ante los problemas de los virus y de las enfermedades, ¿sí?, pervive este higienismo también hasta entrar a las décadas del siglo XX. ¿Qué otra cuestión pervive de las décadas anteriores? Los rituales patrióticos. ¿Sí? Los rituales patrióticos van a ser uno de los elementos más utilizados en la difusión de esta pedagogía, y el currículum humanista antipragmático, ¿sí?, también va a ser otro elemento que va a articularse y mezclarse con esta nueva propuesta. A ver acá. Ahora se ve mejor. Bien, entonces, para ir cerrando esta idea, se generó una nueva pedagogía a partir de la articulación de aportes provenientes, ¿sí?, para ir cerrando o agrupándolos. Aportes provenientes, decíamos, del espiritualismo, el nacionalismo y de la escuela nueva, que luego esta reforma va a utilizar estrategias con estos elementos represiva, de renovación y de cooptación.
vamos a ver qué elementos tomó de cada uno, ¿sí?, de estos espacios. Del espiritualismo, la Reforma Fresco-Noble rescató la necesidad de tener en cuenta las cuestiones filosóficas, en especial aquellas referidas a los fines y valores para analizar la problemática educativa, y de esta manera estableció un nuevo sujeto pedagógico, la persona, ¿sí?, la pedagogía personalista, es decir, aquel que es portador de trascendencia. Entonces, los valores en la educación de una persona que es única e irrepetible, ¿sí?, deben ser los valores trascendentes, que por ser trascendentes son únicos e indiscutibles y jerárquicamente inamovibles. Todo este ideario, cada vez que vuelven las oleadas de educación fuertemente autoritaria, esta es la filosofía dominante. Así la volvimos a encontrar, como vimos nosotros, en el golpe del 76. La filosofía educativa predominante era el personalismo. Bueno, estas son las raíces, ¿sí?, y estas fueron las primeras experiencias de este espiritualismo personalista. Y así establecía una oposición entre instrucción y educación integral. Esta oposición construyó dos nuevas superficies pedagógicas: el cuerpo y el alma. La educación integral, ¿sí?, es la educación que contempla la necesidad de formar espiritualmente al hombre como persona que es, y es ahí donde, desde esa posición, donde penetra, ¿sí?, y se vehiculizan la filosofía y fundamentalmente la religión. De la escuela nueva, la Reforma tomó una visión escolar optimista. También tomó elementos de esta corriente pedagógica escuela nueva, la visión escolar optimista, la modernización en la educación fueron otros elementos, ¿sí?, las modificaciones en el proceso productivo que llevaban a comprender que la actividad, el crear y el hacer eran valorables, ¿sí?, los medios de comunicación masivos, las nuevas tecnologías que utilizaba la pedagogía nueva, de la escuela nueva, estableció como criterio de validación las propuestas pedagógicas que esta corriente traía, como la adecuación, ¿sí?, a la infancia. La educación, el establecimiento escolar, el mobiliario y la actividad escolar debía adecuarse a la infancia, no al revés, ¿sí? ¿Cuáles eran esos propósitos en la escuela nueva? ¿Qué acciones respetaban esto en la propuesta de la escuela nueva? El paidocentrismo, ¿sí?, el niño centro de la actividad, y el activismo. La actividad y la tarea es la que ordena la clase y el desarrollo de los temas. Bueno, todos estos elementos en esta reforma también fueron incorporados. ¿Qué tomaba la reforma, ¿sí?, de los nacionalismos? Recuerden siempre que los discursos nacionalistas a veces son muy variados y en algunos casos hasta contradictorios. Pero en este caso tomó atributos que eran muy fuertes en la época, como era el republicanismo patriótico, el militarismo católico, el hispanismo, tradicionalismo, la actitud xenófoba. ¿Qué es la xenofobia? Es el odio al extranjero. Es encontrar en el extranjero el origen y la causa de los males en la cual hay que dirigir luego la ira, ¿sí? La xenofobia fue un mal siempre muy difundido, lamentablemente, en nuestro país, a pesar de ser un país formado a partir de la inmigración. Elementos de discursos populares, ¿sí?, un discurso industrialista, estatista, ¿sí?, el latinoamericanismo antiimperialista, también como elementos de este nacionalismo, etc. Todos estos elementos constituyeron en los basamentos y fines, estaban en los discursos de la propuesta de esta reforma. Ahora bien, las estrategias, ¿sí? ¿Cuáles fueron las estrategias que, articulando todos estos elementos, se implementaron? La estrategia represiva, siguiendo, ¿sí?, el análisis de Pablo Pinot. La reforma implicó el establecimiento de una cantidad de dispositivos que buscaban desterrar y ocultar cualquier voz diferente. Así fue como se realizaron, ya lo venimos advirtiendo, cesantías docentes, censura de escritos, proclamas a favor de cerrar las instituciones en las que se sembraba la duda
particularmente las acusadas eran las escuelas normales y las universidades, ¿sí? Eliminar todo elemento que estuviera en contra de la máxima de la reforma. ¿Cuál era la frase máxima que expresaba la reforma? Dios, patria, hogar. Consideraba, ¿sí? La estrategia represiva consideraba enemigos de la sociedad a la duda, el cosmopolitismo, que debían ser combatidos con el dogma y la patria, ¿sí? Con la certeza del culto y los símbolos patrios. Esa fue la estrategia represiva de esta reforma fresconoble. En cuanto a la estrategia renovadora, tiene que ver con la implementación de la pedagogía de la escuela nueva y de las campañas de alfabetización. Esto sí fue nuevo, esto fue innovador dentro de este contexto represivo. ¿Y cuál fue la estrategia cooptativa? Aquella que atraía, sumaba elementos, ¿sí? Que la hacía más atrayente y simpática. Fueron las prácticas asistencialistas, ¿sí? De la mano de todas estas acciones de control, represión e imposición ideológica vinieron las prácticas asistencialistas, como el fomento de las cooperadoras escolares, ¿sí? A las que ayudaba a la vez el Estado, la asistencia e inspección del cuerpo médico escolar. Recuerdan que habíamos dicho que pervivía el higienismo. Bueno, el cuerpo médico escolar, con el argumento de el control, la ayuda, la salud, la sanidad y demás, ejercía un fuerte control, ¿sí? Sobre los alumnos y los cuerpos en la escuela. También fue la asistencia a través de los comedores escolares, la implementación de la copa de leche y otros tipos de ayuda en las escuelas. Bien, para ir cerrando ya en qué consistió en otros aspectos, no solo de la reforma fresconoble, sino de la educación en general, este avance de la Iglesia en educación. En 1939 se reactivó, ¿sí?, el Consejo Superior de Educación Católica, que se llamó el CONSUDEC, que había sido creado años anteriores, pero ya se reactiva. En 1941, desde el episcopado, se publicó un nuevo programa de enseñanza religiosa para los colegios católicos que propuso, como modelo, también para las escuelas públicas, ¿sí? Se propuso este modelo educativo elaborado por el episcopado a que fuera implementado en las escuelas públicas. ¿Y a quién se lo encargaron hacer? A la Acción Católica. Y a través de ella se hizo una campaña acerca de la necesidad, de importancia, bondades y demás de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. En 1939, ¿sí?, se fundó el Liceo Militar de la Nación, en la capital federal. Y esta escuela, ¿sí?, que ya la presenté en clases anteriores, el Liceo Militar, fue propuesta como modelo a seguir por todas las demás. Por eso, aquí está, modelo de la Iglesia estaba inspirado en el modelo militar, en esta conjunción Iglesia-Ejército que domina todo este periodo. El Liceo Militar de la Nación representó el primer intento de militarización y clericalización de la enseñanza pública. Acá estamos hablando de algo que es más que la reforma fresconoble, que sí se implementó en la provincia de Buenos Aires. Esto estaba pensado para toda la nación, ¿sí?, este ideario. Surgió de la voluntad, crear este liceo, de la voluntad común entre los ministerios de Educación y Guerra, pero se le terminó confiando al Ministerio de Guerra la creación de esta institución. Y el objetivo tenía que ver con formar a la futura clase dirigente, que era la futura oficialidad militar, en los rasgos de la religiosidad, la disciplina, el método, la seriedad, el desenvolvimiento integral de las facultades físicas, intelectuales, morales y sociales. Todo el desarrollo de esta asimilación, iglesia, ejército, educación, a través del liceo, lo desarrolla el capítulo del libro que yo también en otras clases ya le presenté, de Loris Sanata, el que se llama del Estado liberal a la nación católica. Estos son desarrollos de ese capítulo, y la influencia de la Iglesia y el ejército se expresó con mucha fuerza en el campo educativo, porque alcanzó a militarizar, ¿sí?,
a la escuela pública, en aquellos espacios donde se implementó la reforma, y también en la sociedad civil, porque se expresó en este periodo un gran progreso del escautismo. Los scouts son la expresión de la conjunción iglesia y ejército. Es la rama católica militar que prepara, ¿sí?, en la actividad de la naturaleza y los valores a los más pequeños, y es una manera de difundir también estos valores de la nación católica. Este escautismo católico que ponía ya totalmente en crisis a la tradición de la educación liberal. Bien, con esto nosotros terminamos, ¿sí?, el desarrollo de esta unidad. Es muy interesante porque en esta década hay elementos que se expresan con muchísima fuerza, por primera vez, retomando, por primera vez en términos de un Estado nacional, ¿no? Porque aquí se retoman viejos y antiguos elementos de una tradición basada en un hispanismo conservador católico, ¿sí? Se expresan y se conjugan todas las luchas contra la ilustración, el liberalismo, la Revolución Francesa, los nuevos modos, la modernidad, en fin. En esta tensión se van a ir dirimiendo las propuestas educativas. Vamos a venir ahora, viene una unidad en la cual vamos a ver cómo hay una nueva expresión de un nacionalismo, de un discurso nacionalista ya de carácter popular, y cómo, si tenemos nosotros que cerrar como conclusión qué tipo de nacionalismos hemos estado estudiando, podemos tranquilamente llegar a la conclusión de que en el irigoyenismo, ¿sí?, asistimos a la expresión de un nacionalismo popular de base solidarista, basado en esta posibilidad de mediar entre capital y trabajo, de paz y solidaridad entre las naciones, de un krausismo que bregaba, ¿sí?, por la pacificación de los hombres, y de un Estado que se le recomendaba intervenir y demás. Para la década del 30, el nacionalismo al que asistimos es un nacionalismo conservador, católico, xenófobo, ¿sí?, y militarista. Para la unidad siguiente, que la van a ver con la profesora Brenda, el nacionalismo al cual vamos a asistir es de carácter popular con rasgos y acciones de populismo. Nos vemos en la clase siguiente.